Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hoy estamos continuando con nuestra serie Inmersión. Vamos a iniciar la semana número 5. Así que espero que si no lo han podido hacer en las semanas pasadas, se puedan poner al corriente en esta semana, porque, saben, yo creo que cuando volvemos a leer las enseñanzas de Jesús, sus milagros o lo que pasó, los lugares, nos volvemos a emocionar. Volvemos a sorprendernos de lo que está pasando en las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué las dijo? ¿Cómo las dijo? ¿O en qué lugar estaba? ¿Para quién iban dirigidas? ¿Qué entendieron los que estaban en ese momento oyéndolas? Bueno, por lo menos es en el grupo en el que he estado de lectura, han surgido muchos comentarios. Hasta algunas veces mencionamos ahí, varias veces, ese tema da para muchas más conversaciones. Entonces espero que también te hayas alegrado, te hayas emocionado al volverlas a leer. Si no ha pasado, tienes todavía 2 semanas más para hacerlo. Hoy estamos iniciando el libro de Hechos, porque comenzamos como este libro, que es el que tenemos de texto. Vimos ya el Evangelio de Lucas. El doctor Lucas escribió el Evangelio de Lucas, y después nos vamos a pasar al libro de Hechos. Hoy estamos iniciando ya el libro de Hechos en esas semanas. Y hoy es bien importante porque hoy vamos a hablar del nacimiento de la iglesia. ¿Cómo surgió la iglesia? ¿Cómo llegó a ser lo que es el día de hoy en todas sus variantes a nivel mundial? Estaremos basándonos en el Hechos capítulo 1, capítulo 2 y libro Hechos número 8. Así que ahí vamos a basarnos la lectura al día de hoy. Y este surgimiento de la iglesia tiene, como todo lo que está en el Evangelio, tiene un inicio sobrenatural. Cuando Jesucristo se despide de sus apóstoles al final del libro de Lucas termina con la muerte y resurrección de Jesús y se despide de ellos, pero les deja un mensaje, les deja una encomienda, les deja una misión. Y esta misión es con la que comienza el libro de Hechos. Así que vamos a ver rápidamente la misión que Jesús le deja a los discípulos, que es también para nosotros el día de hoy. Y dice así, Hechos capítulo 1: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta los últimos lugares de la tierra, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y fíjate que cuando estaba yo leyendo este pasaje pensaba, ¿qué entenderían los discípulos cuando Jesús les dice, van a ser mis testigos hasta lo último de la tierra? Cuando muy posiblemente ellos nunca habían salido de la zona geográfica en la que anduvieron ahí. Tal vez pensarían, ¿nosotros? ¿Cómo? O tal vez pensaban los lugares más lejanos de la tierra, pudiera ser tal vez el país que vecino, Tiro, o de otro lado tal vez un Jordania, no sé. Pero yo creo que en su mente toda la tierra abarcaba muy poquito. Así nos pasa cuando Dios da una promesa muy grande, un mandamiento muy grande, en nuestra mente tiende a ver a lo que conocemos, ¿verdad? Lo minimizamos, lo hacemos chiquito bajo nuestra perspectiva. Pero Jesús les dijo bien claramente, me van a ser testigos, comenzando obviamente en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso que creo que se les perdió un poquito. Pero bueno, Él les dice esto cuando está allí en un monte y se va a despedir de ellos. Es el monte en el que se encuentra ahí frente al templo y es tomado. Y dice, se eleva hacia el cielo. Y así dice las Escrituras. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube, mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Y si se pueden imaginar la escena, Él está dando la instrucción, les dice, ustedes van a ser mis testigos, van a recibir un poder,
llevar el mensaje hasta el último de la tierra, y ellos yo creo que están asintiendo, están diciendo que sí, creo que no han de estar comprendiendo, y de repente Jesús se eleva y se empieza a ir, y ellos se quedan ahí parados. Se quedan parados hasta que Jesús se pierde allá en lo alto. Como cuando de repente alguien tiene algún globo con helio y se le va, ¿verdad? Y empieza a ver que se empieza a elevar y se va y dice, mira, por allá va. Se quedaron así, yo creo que congelados, viendo que Jesús se iba. Y ahora, ¿qué iba a pasar ya que Jesús realmente se fue? Ok, dice así la Escritura, continúa el pasaje diciendo, mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Y aquí está ya mencionado su regreso. Pero yo me quedo pensando cuánta información en tan poco tiempo, y los discípulos tienen que procesarla con su pequeño o el conocimiento que tenían hasta ese momento. Jesucristo les dice, van a recibir un poder para ser mis testigos en todo el mundo. De repente se va, se quedan pasmados mirando hacia el cielo. Aparecen dos ángeles que les dicen, ¿qué están haciendo aquí? Dice, Jesús va a regresar, así como se fue, un día va a regresar. Y entonces, caray, ¿cómo va a ser eso? Mucha información, porque todo eso que les dicen los ángeles es una profecía que está pendiente por cumplirse. Pero vamos a ver paso por paso. Si se van dando cuenta, los discípulos están siendo testigos de cosas extraordinarias. Habían sido testigos de lo que Jesús había hecho ya en el pasado, pero esto es algo nuevo. Esto no lo habían visto. Y lo que les dice que vendrá el Espíritu Santo, no lo han visto menos. Eso no sabían qué quería decir con eso. ¿Cómo que va a venir el Espíritu Santo en nosotros? ¿Cómo? O sea, no tenían en su mente una idea de cómo iba a ser. Y también les dijo que esperaran. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Si a mí me dijeran hay que esperar, espérate, yo diría que pues una semana sería bastante tiempo. ¿Están de acuerdo? Si le dices a un niño, espérate, ¿cuánto tiempo para un niño es demasiado? 5 minutos, ¿verdad? ¿Alguien ha viajado en carretera con algún niño y le dice, ya vamos a llegar? Y tú dices, ya mero, faltan 2 horas. ¿Y qué pregunta a los 5 minutos? ¿Ya mero? ¿Que faltan 2 horas? Y a los otros 6 minutos, ¿ya mero? Porque para ellos el tiempo pues, es relativo, ¿verdad? ¿Cómo que esperar? Jesús le dice, espérense a que llegue el Espíritu Santo. Y aquí comienza otra enseñanza. Esa espera desespera, ¿verdad? Porque ellos están esperando, no saben cuánto tiempo, pero algo están aprendiendo, están siendo consistentes, porque comienzan a juntarse para orar. Están orando juntos y se empieza a compactar el grupo de discípulos y en ese día quedan 120 personas que son las que forman el grupo pequeño. Dijéramos, después de que Jesús le predica a miles en toda Israel, al final quedan 120. Es un buen número. Bueno, al final ya que Jesús se va, quedan 120 que están esperando. ¿Cuánto tiempo? No saben, pero están esperando. Esperan, ¿saben cuánto tiempo esperan? 50 días, porque llega el día del Pentecostés. Entonces pasaron 50 días que yo creo que se les hicieron lentos. Yo me imagino tal vez Pedro preguntándose, ¿y cómo sabremos si ya vino? O cómo, capaz que ya vino y me lo perdí. No sé si te ha pasado alguna vez eso de que estás esperando una llamada y dices, ¿ya me habrán llamado? O esperas algún correo electrónico y dices, ¿no se ha abrido a la bandeja de correos no deseados? O de repente cabeceas y dices, ¿me perdí de algo? Me pregunto si estarán igual pensando, ¿cómo sabremos si ya vino o no vino? O capaz que vino a buscarnos, estábamos dormidos. O no sé, estoy pensando de que en su mente están buscando no perderse la promesa, pero no saben cuándo va a llegar. El Señor les dijo, esperen. Pero ¿sabes qué? Un día finalmente se cumple la promesa de Jesús, que es una promesa fantástica. Esa promesa, cuando hablamos de que vendrá el Espíritu Santo,
aún al día de hoy es algo que ni siquiera lo podemos imaginar. Y permite que leamos el pasaje y luego te comparto lo que pasó aquí en esa situación. Dice la Escritura en el libro de Hechos capítulo 2. El empoderamiento, hablo de que recibieron el poder. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Alto ahí. Están todos ahí unidos orando y de repente entra un viento fuerte, ¿verdad? Como un huracán que entró con un ruido tremendo, ¿verdad? Pero es bien fuerte, tan fuerte que la gente que está afuera se da cuenta. O sea, no fue silencioso, fue un viento fuerte. Me imagino, esa es mi imaginación, como cuando estás parado en algún lugar afuera y de repente hay un choque, se oyen los frenos de auto. ¿Qué hace todo el mundo en ese momento? Corre, ¿verdad? No ayudar, corren a ver qué pasó, ¿sí? Oyen un estruendo. O cuando en mi país, que había unos transformadores eléctricos explotaban, ¿sí? Por sobrecarga. Y todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Verdad? Una bomba. No, pues nadie nos bombardea a nosotros. Pero caía en la gente la sorpresa. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Hacía algo como una explosión fuerte. Se oye. Y bueno. Y continúa diciendo después que eso es lo importante. Vamos a ver, ese estruendo, después del estruendo pasa lo siguiente. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Y aquí una aclaración que dice el autor, conforme al Espíritu, el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Y hago un alto aquí. Dios es un Dios bien creativo. Yo me imagino que si los discípulos hicieran algunas encuestas de cómo esperaban que iba a ser la llegada del Espíritu Santo, hubiéramos tenido tantas ideas como discípulos había, ¿verdad? Cada quien hubiera dicho, yo creo que va a ser así, yo creo que va a ser así, pero Dios lo hizo de una manera muy diferente. Llegó un estruendo y de repente aparecen como unas llamitas de fuego sobre cada uno de ellos. Hago una pregunta. ¿Cuántas llamitas de fuego aparecieron? ¿Cuántos eran? Entonces, ¿cuántas llamitas? 120 llamitas. ¿Por qué digo eso? Porque, ¿sabes? Eso me demuestra que hubo una llamita para cada uno de ellos. No fue una llamita para todos y es que se la repartieran, ¿verdad? Era algo para cada uno. Y eso es bien importante, ¿sabes? Porque cada quien recibió su llamita y abajito está diciendo conforme que el Espíritu Santo les daba. Y esto hay que tenerlo bien en claro. El Espíritu Santo lo da, pero a cada quien le da uno conforme él considera. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando nosotros estamos en estos tiempos decimos, ay, pero a mí me gusta más la llamita que le dieron a aquel. ¿Ah? La llamita que le dieron a Andrés está más grande. La mía está muy flaquita. ¿Verdad? O la llamita que le dieron a aquella persona me gusta más que la que me dieron a mí. Empezamos a quejarnos de la llamita que nos dieron. Pero aquí dice que el Espíritu Santo designó la llamita que tenía el nombre de Hiram. Aquí está, Hiram, ese es para ti, conforme a tus características específicas. Así que llegaron 120 que traían el nombre y apellido. No se confundieron, se perdieron, le tocaba esa al otro. No, el Espíritu dijo, aquí va cada quien. Y entonces algo sorprendente pasó. Empezaron a hablar en otros idiomas que obviamente ellos no conocían. Posiblemente ellos pudieran haber entendido arameo, obviamente que hebreo, tal vez algo de griego, por ahí en la escuela les enseñaban algo de griego, tal vez algo de latín, no sé, por los romanos que estaban ahí. Pero fuera de eso hablaban otros idiomas. Dice que medos, partos, elamitas, que son bastantes nombres raros. Y es como si de repente aquí alguien empieza a hablar en ruso. Ah, caray, ¿verdad? ¿Y eso de dónde es? Yo lo conozco, este es de mi pueblo. No puede haber aprendido ruso. Sí, o este está hablando un idioma diferente.
caray, aquel que está hablando, pues que el farsi. ¿Y eso dónde aprendió el farsi? Si tiene cara de que es de mi pueblo. Bueno, esto está aconteciendo ahí, que lenguas, idiomas que para ellos eran totalmente desconocidos. Y bueno, fíjense lo que pasa. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque dice la Escritura. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo. Aquí está como parecido a nosotros. Todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Y continúa diciendo, estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Me pregunto cómo sabrían que son de Galilea. Tal vez por la vestimenta, ¿verdad? ¿Cómo se vestían? Tal vez porque los veían que no traían el corte de Jerusalén, traían el corte de Galilea. Y dicen, esos no pueden hablar esos idiomas, los nuestros, pero lo están oyendo hablarlo bien. Y esto es algo increíble. Y fíjate que hay mucha gente que se preocupa por este milagro y tienen mucha fe para dudarlo. Pero a mí no se me hace nada complicado. ¿Qué es más difícil? ¿Que Dios me haga un nuevo idioma o que levante a un cadáver? Obviamente que un cadáver, hago la broma, el cadáver muerto de un difunto que ya falleció, es muy difícil levantarlo. A Lázaro 4 días, ¿cómo lo van a levantar? Es decir, ya está putrefacto. Eso para mí será más complicado que hablar otro idioma. Capaz que lo está fingiendo, ¿eh? Rambo saca la bazooka, algo así. Pero no. La gente se sorprende. La gente tiene duda. Para Dios eso no es nada complicado. De hecho, tú has leído los milagros de Jesús. ¿Cuál milagro se te hace el más complicadísimo que ese? Entonces para Dios fue algo muy fácil darles idiomas. Pero yo creo que lo que el Espíritu quería que les quedara bien claro es que el Evangelio no era solamente para ellos. ¿Para quién era? Para todos. Y al darle esos idiomas era una confirmación de que quería que llevaran el Evangelio a todo el mundo, hasta los confines de la tierra. Por eso les dio ese milagro específico para probar eso, ¿verdad? Bueno, tú y yo creeríamos que después de eso les quedó bien claro que Dios estaba interesado en todas las personas, pero no. Ahora bien, este poder que Dios les dio, esta llenura del Espíritu Santo o bautismo del Espíritu Santo, o como dice la Escritura, quedaron ellos llenos del Espíritu Santo, era para darles un poder, una capacidad que naturalmente no tenían. Y eso es real hasta el día de hoy. La iglesia o el evangelio no se sostiene en base a esfuerzos humanos. Si los discípulos hubieran quedado sin el Espíritu Santo por sus propias fuerzas para predicar el evangelio en el mundo romano, el cristianismo no hubiera durado 2 semanas. Se hubieran rendido totalmente. Pero precisamente aquí viene la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo que les fue dada a ellos para capacitarlos. Y eso es lo hermoso del evangelio. Jesús les da una encomienda, pero les da un empoderamiento, les da una capacidad que no proviene de ellos, que no proviene de tu esfuerzo, de tu experiencia, de tus intentos. No. Por más que tú quieras, no lo vas a poder emular. Eso es una capacidad que viene de parte de Dios. Y a mí eso es lo que se me hace más emocionante y lo más increíble. ¿Y por qué te digo que eso es increíble? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios sí venía, pero venía sobre pocas personas. Era bien poquito. Básicamente venía sobre el sumo sacerdote tal vez, sobre algún rey, y eso sí era un buen rey, y sobre los profetas. Y todos los demás, nada. Y solo podías encontrar a Dios yendo al templo, pero hoy el templo tenía 2 partes. Una parte era, dijéramos, el atrio de todo el mundo, después estaba para el pueblo de Israel, después estaba el lugar santo y después estaba el lugar santísimo.
que ahí solamente entraba el sumo sacerdote y una vez al año para encontrarse con Dios. O sea que eso estaba bien complicado. Pero ahora, con el Espíritu Santo, fíjate lo que hace Dios. Ahora Dios dice que Él va a estar en las personas, que Él va a habitar en las personas y las personas van a ser su templo. A mí se me hace eso increíble, que el Dios del universo ahora habite en personas frágiles y comunes como los que estaban allí en ese momento. Ese es el milagro más grande, que Dios habite en personas comunes, normales, no en reyes, profetas o sacerdotes, en gente normal, en 120, porque 12 sí eran discípulos, pero los otros 108 no sé qué eran. Eran gente bien común como tú y como yo, y Dios se puso sobre ellos y en ellos. Eso es el milagro más grande. Eso hizo posible la expansión del evangelio, Dios en nosotros. Y eso debe sorprenderte más a ti, que Dios decida habitar en ti o en mí. Lo repito otra vez, que Dios decida habitar en ti y en mí. Eso es lo más increíble. Sí, qué bueno que hablaron en lenguas, pero lo más increíble es, ¿y cómo lo hicieron? Porque Dios se posó en ellos. Dios, ¿cómo? ¿Cómo que Dios habitó en ellos? Hay mucha gente que todavía se confunde el día de hoy. A esto, este edificio le llama el templo, pero no. ¿Sabes quién es el templo? Tú. Tú eres el templo. Eso es un edificio donde se reúne la iglesia. El templo eres tú. Y en este caso, los discípulos ahora tienen el Espíritu Santo morando en ellos y que los capacita. Ese es el empoderamiento mayor que puede haber. No hay mayor empoderamiento, bueno, esa palabra empowerment, no hay mayor facultamiento, no hay mayor capacitación, no hay mayor poder que Dios te dé que habite en ti. Bueno, y ahora viene otra parte. Cuando ya reciben el Espíritu Santo, la gente se sorprende y los escucha hablar en los idiomas y los escucha sorprenderse. Y aquí de repente aparece Pedro. Si tú sigues la escritura, te vas a dar cuenta que Pedro era famoso por hablar y después pensar. Parecido a mí. Ya lo dije, después ahora se lo tiene que regresar. Pero ya lo dijo. Pero en este caso, el Pedro que es totalmente impulsivo, ahora da un mensaje, un sermón capacitado por el Espíritu Santo sorprendente. Te voy a decir nada más una pequeña parte porque no puedo leer todo de aquí. Dice así: Pedro lleno del Espíritu Santo. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. Y le adelanto un poquito más al caso. Dice así: no se equivoquen, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Fíjate que, nada más para que te des una idea, a Jesucristo lo habían crucificado por decir que Él era el Mesías. Y cuando lo estaban acusando, le preguntaron a Pedro: ¿tú lo conoces? Y él dijo: no. Pero ahorita él dice: ¿qué creen? A quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Lo que significaba que él estaba diciendo: y aquí está mi vida si la quieren. ¿Quién le dio esa capacidad, ese poder, ese valor a este Pedro? El Espíritu Santo. Lo capacitó, le dio un poder, un valor que él no tenía por sí mismo. Tenía un valor humano, pero ya a la última hora salía corriendo. Pero ahorita no. Habla con toda seguridad, con toda fuerza, con toda la llenura del Espíritu Santo. Y como hablaba el Espíritu a través de Pedro, dice así: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Hay palabras tan duras, ¿verdad? Debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados.
entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Wow, estaba pensando, Pedro condensó siglo de teología en unas frases bien pequeñas. Tal vez el escritor puso lo más importante, pero Pedro condensó todo el evangelio. Ahí está. Arrepiéntanse, bautícense para el perdón de sus pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo. Y Pedro lo dijo bien claramente aquí. El Pedro que temía ahora es un Pedro bien seguro, bien poderoso en las Escrituras. El Pedro desconocido. Y pasa otro milagro, ¿verdad? Pero detente un momento aquí. Piensa en lo siguiente. El evangelio, dice la palabra, que es poder de Dios. Que Dios nos dio ese poder. Y a veces pareciera como que no hay ahí. A veces hay mucha duda. A veces la gente no cree. Pero sabes, su palabra es poderosa y es real y es verdad. Cuando se vive. Y ahora Pedro está compartiéndola sin temor, sin ninguna preocupación por su integridad física. Está compartiéndola sin temor. Y cuando está lleno del Espíritu y habla lo que tiene que hablar, dice que pasa lo siguiente. Hay un resultado tremendo después de esta acción. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 personas. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor y a la oración. Y aquí hago otro alto. El sermón de Pedro tuvo una respuesta tremenda, que todos los que predicamos quisiera que hubiera esa misma respuesta, ¿verdad? Predicó y se convirtieron 3,000. No siempre pasa así, ¿verdad? Porque eso ya está totalmente en las manos de Dios. A veces también Pablo predicó y se convirtieron tal vez 1 o 2. El resultado está en las manos de Dios, pero el Pedro que está predicando es otro. Y quiero ponerte eso en tu corazón, ¿sabes? El mismo que capacitó a Pedro es el mismo que está aquí para nosotros el día de hoy, ¿sí? El mismo que le dio ese poder para hablar en otra lengua, pero que le dio un poder para ser su testigo, es el mismo el día de hoy. Es el mismo Jesús, es el mismo Cristo. Y sabes que cuando nosotros creemos en ese Dios, no digo que a veces no lo creamos completamente, sino que nuestra fe, cuando hay problemas, se empieza a achicar o se empieza a desaparecer. Pero cuando aplicamos la palabra de Dios, su palabra es poderosa y hace milagros igual que este que vimos el día de hoy. Hace tiempo, hace algunos años, me pidieron que fuera a un hospital a hablar con una persona que ya estaba en sus últimos días, ya como que lo preparara para morir. Eso fue la petición de la familia. Así que fui al hospital a hablar con esa persona que era miembro de la iglesia a la que yo asistía, y lo encontré ya en una habitación ya pues totalmente desahuciado por cáncer. La palabra era metástasis, que ya está todo su cuerpo lleno de cáncer. Ya está a momentos o días, ya no saben, en cualquier momento puede morir. Así que yo fui a hablar con él para asegurarme de que se moría, estuviera listo para irse con el Señor. Y yo le pregunto a él, entre la plática que tengo, le digo, ¿está usted listo para morir? Y me dice, no. ¿Por qué no está listo para morir? Porque no quiero ir con Dios. ¿Por qué? Porque tengo mucho odio en mi corazón con cierta persona y sé que para ponerme de a cuentas con Dios tengo que perdonarlo y no quiero. Entonces le dije, bueno, pues entonces, ¿qué va a hacer? Es que no puedo perdonarlo. Me hizo mucho daño. Y yo le digo, bueno, usted no lo quiere perdonar, pero se está dañando a usted mismo. Y dice, es que no puedo. Y vamos a pedirle a Dios que lo ayude. Y sabe que oré junto con él. Y él en esa oración dijo, Dios, yo no puedo perdonar a esta persona, pero si tú me ayudas a perdonarlo, yo lo perdono. Ayúdame, yo no puedo en mis fuerzas, pero si tú me ayudas, lo perdono. Y él lo perdonó ahí en esa oración. Y terminó la oración y yo me fui. Estaba esperando que me avisaran cuando que ya había fallecido, pero les digo que al mes llegó caminando a la iglesia. Y caray,
Salió del hospital, pero no con los pies por delante. Caminando. Y él dice, cuando perdoné, el cáncer remitió 90%. Se van a dar el paso al Señor, ¿verdad? Y yo me puse a pensar, él no podía hacerlo, el Espíritu lo capacitó para hacerlo. Pero cuando le creemos a Dios, hace milagros como ese y mayores. Porque no hay nada que Él no pueda hacer en nosotros, si nosotros creemos lo que Él hizo ya en las Escrituras, su palabra, su promesa. Bueno, a mí es emocionante esto que está pasando, pero la historia no acaba ahí. Ya estamos hablando de que hay una iglesia, de que hay una llenura del Espíritu Santo. Pero recuerdas que había un mandamiento que les dio Jesús, les dio una encomienda, les dio una misión. Vayan y sean mis testigos. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Bueno, te cuento que los discípulos, cuando tuvieron esta primera mega iglesia de 3,000 personas, 3,120, estaban bien contentos, celebraban, tenían reuniones, pero súper avivadas. Y nadie se quiso ir de Jerusalén. Hay que ir a alcanzar a los de allá. Pues ve tú, porque yo no me quiero perder la reunión de esta noche. Está muy buena la celebración que tenían ahí. Pues quién se quería ir. Así que vine, Dios permite que pase algo tremendo. Y con esto quiero cerrar esta parte. Dice así: hubo un contraataque. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban, que fue el primer mártir del cristianismo. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. ¡Wow! Persecución contra la iglesia. ¿Y qué pasó por la persecución? Bueno, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y continuó. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba rastras tanto a hombres como mujeres y los metía en la cárcel. Pero fíjate lo que pasa, que eso no se lo esperaba el enemigo. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús. ¿En dónde? A donde quiera que iba. ¿Se cumplió la misión? Sí, se cumplió la misión. ¿Qué tuvo que pasar para que se cumpliera la misión? Tuvo que venir una persecución. ¿Cuántos esperan una persecución para cumplir la palabra de Dios? Nadie dice amén, ¿verdad? No queremos la persecución, pero sabes, no tenemos que pasar por persecución. Tenemos que ser obedientes a lo que Dios dijo que hiciéramos. Y Él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el mensaje. Y yo les voy a dar el poder para que lo hagan de una manera que no lo pueden hacer en sus fuerzas. Eso es lo más increíble. Entonces yo no sé dónde estés tú el día de hoy. Tal vez tú ni siquiera has tomado tu decisión por Cristo, porque tal vez lo estás dudando. Tal vez no estás seguro si Él es quien dice ser. Pero déjame decirte una cosa. La vida sin Cristo es difícil, ¿verdad? La vida sin Cristo es bien difícil porque no tienes esperanza. Y el que te da la esperanza es Cristo, ¿verdad? Pero tal vez alguien dice, yo ya lo tomé y hoy me siento débil. Me siento sin fuerzas. Bueno, hay un evangelista que una vez le preguntaron, ¿por qué usted siempre predica que la gente debe llenarse del Espíritu Santo? Si una vez lleno, pues ya estoy lleno, ¿verdad? Y él dijo, es que continuamente tengo que ser lleno del Espíritu Santo porque tengo fugas. Y yo me identifico con él. De repente, se me fuga, así que tengo que volver a pedirle que me llene. Entonces, si tú hoy eres uno de esos que tienes fugas, estás con el tanque vacío, ocupas una recarga, es el día para pedirle, Señor, ayúdame. Espíritu Santo, lléname. Porque cuando te llenas recibes poder para hacer aquello que no puedes hacer en tus propias fuerzas. Hoy es el día para que nadie se vaya con el tanque vacío, se vaya con la presencia del Espíritu Santo en los corazones, en tu corazón. Porque ese mensaje tiene ese propósito, ¿verdad? El evangelio se predicó en aquel tiempo. La promesa se dio, pero se cumplió. El Espíritu Santo vino y está aquí. Eso capacitó a gente común a hacer lo extraordinario,
a llevar ese evangelio a todas las naciones, a todas las lenguas. Yo traigo una playera que dice español. Qué bueno que fue para todas las naciones, porque hoy hablamos español y estamos predicando el mensaje en esta preciosa lengua, que es el idioma del cielo, de paso les digo. Bueno, los que están en inglés le están traduciendo también en inglés, ¿okay? Les damos ese chance, ¿okay? Pero ¿sabes qué es lo más fantástico? Nadie se tiene que ir vacío porque el Espíritu está aquí. Nadie se tiene que ir solo porque Jesús está aquí. Y hoy es el día de salvación, es el día para irse a unirse a la familia de Dios. Y resumo, puse ahí el nacimiento de la iglesia y puse 4 cosas que comentamos hoy. Hay una misión, ir a todo el mundo. Hay un empoderamiento. El Espíritu Santo es para todos. Es una persona, no es un poder, no es una fuerza activa. Es una persona que habita en nosotros por la fe. Pero hay una acción que se tiene que hacer. No se nos dio para que presumiéramos. Mira los dones que recibí. No hiciste nada para merecer esos dones, ¿verdad? Es para que los pusieras en acción, ¿sí? Para que usaras lo que Dios te dio, que viene específicamente con tu nombre, para que enriquezcas a tu iglesia y para que también a la comunidad en la que vives. Va a haber un resultado, porque obviamente cuando el don se pone en acción, hay un resultado. Va a haber un contraataque. Hay gente que dice, y ese contraataque a veces no nos gusta predicarlo, pero es verdad. Alguien dijo, cuando no era cristiano tenía menos problemas. Bueno, bienvenido al club. Pero sabes, pero recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Y podrás vencer eso y todo lo demás. Porque cuando el Espíritu Santo llegó sobre los discípulos y fueron esparcidos, no salieron en derrota. Salieron en el poder del Espíritu y contagiaron a todo el mundo del Dios que vivía en ellos. Y cambiaron, trastocaron el imperio romano. No por las armas, sino a través del Espíritu Santo de Dios. Así que si mañana llega a tu vida un contraataque, ni te preocupes. Es el momento para sacar los dones y el fruto del Espíritu Santo que Dios te dio. Y menciono nada más rápidamente el fruto del Espíritu porque eso es tema de otra predicación, ¿verdad? Hay gente que se enamora de los dones, pero sabes, en el ataque vas a ocupar más el fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Todo eso es el fruto del Espíritu Santo. ¿Tú lo ocupas? Yo lo ocupo todos los días. Bueno, el Señor dice aquí está libremente, que venga cualquier ataque, tú estás bien equipado con el Espíritu Santo para tener victoria en esta vida, porque Él está contigo todos los días. Vamos a orar. Entonces, si hubiera alguien el día de hoy que dice, yo ocupo a Cristo, hoy es el día para que hoy se vaya con esa confianza de que Él y Jesús tienen una comunión. Y si hubiera alguien que dice, hoy yo ocupo otra recarga del Espíritu Santo, nadie tiene que ir el día de hoy vacío. Vamos a orar, acompáñame a orar. Señor, gracias te doy en esta tarde por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Oh Señor, tú le dijiste a los discípulos que iban a recibir poder, pero no era un poder para hacer lo que quisieran, era un poder para vivir vidas victoriosas, Señor, llenas de tu Espíritu Santo, manifestando tu fruto, amor, gozo, paz. Con esas 3 es suficiente, Señor, pero diste todavía 6 más. Permite, Señor, que nadie que está aquí en esta reunión se vaya vacío. No hay por qué cuando tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Si a alguien le falta gozo, Señor, que llénalo de gozo el día de hoy, que nadie se vaya triste. Si alguien llegó con angustia, que se vaya con paz. Si alguien se vino con temor o duda, que se vaya con fe. Si alguien tiene cualquiera que sea su necesidad de Espíritu Santo, es la respuesta que tú lo dejaste para cada uno de nosotros. Recibiríamos poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo para ser tus testigos en pleno, en Oklahoma, en México, hasta lo último de Latinoamérica y hasta lo último de la tierra. Oh Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, lléname hoy, Señor,
para que yo pueda reflejarte a donde quiera que vaya. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.